grabar de una vez antes de que se me olvide. Listo. Bueno, como habíamos quedado la vez pasada, la idea hoy es mirar un poco el tema de estas funciones unitarias o funciones especiales o como las quieran llamar, que en el libro está por acá en la sección 114 aproximadamente. Hace referencia a algunas señales particulares como la función pulso triangular o la función pulso. Ahora, permítanme, yo les comparto pantalla aquí un momento. Ok. Yo les había hablado de algunas funciones particulares como la función escalón unitario, la función rampa, etc. Ahorita las definimos, pero quiero mostrarles cómo está la función pulso definida en el libro. La función pulso, como está definida en el libro, está definida en función del escalón unitario. Entonces está como la resta de dos escalones unitarios. Uno desplazado tau sobre 2, o sea, adelantado, a menos tau medios, y el otro atrasado a tau medios. Ahora, como la función escalón unitario es una función que se define como una función que vale 1, el t mayor o igual a 0, y 0 pues, por fuera de ese intervalo, pues fíjense que la escalón unitario es una función que normalmente arranca aquí en 0 y sigue con un valor constante. Pues cuando yo hago esta resta de dos escalones unitarios, se crea lo que se llama la función pulso, que es una función que va a ser muy utilizada por nosotros, porque este pulso rectangular representa, digamos, el pulso de señal estándar que se maneja en sistemas digitales. Vamos a ver luego que este pulso puede tomar diferentes duraciones de tiempo y diferentes amplitudes, y eso va a tener diferentes significados en un sistema de comunicación digital. Pero en un sistema de comunicación digital, digamos que la unidad básica de señal que me representa un bit es un pulso. Ya dependiendo, digamos, del sistema de comunicación digital que vamos a utilizar, este pulso me puede representar el 1 o me puede representar el 0, mientras que el pulso negativo me puede representar el 0 o el 1, o en algunos esquemas de codificación, la existencia de pulso me representa el 1 y la ausencia de pulso me representa el 0. De tal manera que en este ejemplo que vemos por acá, que es un tren de pulsos, que también, digamos, puede ver como un tipo particular de señal cuadrada, este tren de pulsos yo lo puedo ver como una secuencia de unos y ceros. Y ese es, digamos, un esquema muy común en ciertos sistemas de comunicación muy elementales, donde simplemente yo transmito unos y ceros. En la mayoría de los sistemas de comunicación digital se suele representar el 1 y el 0 con valores de voltaje, con pulsos positivos o negativos, para evitar que, digamos, la ausencia de señal se interprete erróneamente como un 0 cuando de pronto lo que hubo fue una desconexión del sistema. Entonces, digamos que la ausencia de señal o una señal con valor 0, en muy pocos sistemas de comunicación hoy en día se interpreta como 0. Ahora, el otro ejemplo o el otro caso de señal es la señal pulso triangular. Fíjense que el pulso triangular, la función pulso triangular, bueno, aquí simplemente la definen como 2t sobre tau más 1, que es básicamente una función rampa,
y menos 2t sobre tau más 1. Aquí debería ser menos 1, perdón, porque está retrasada, que es la otra función rampa. Y básicamente la triangular se construye a partir de dos funciones rampa. En general, digamos, estas funciones especiales o funciones unitarias, o las señales más comunes o las señales básicas, por llamarlas de alguna forma, nos sirven para construir otro tipo de señales particulares que van a ser muy útiles en ingeniería en general. O sea, la señal triangular es una señal también muy utilizada en ingeniería. Hay otra señal también muy utilizada en ingeniería que se llama la señal diente de sierra, que es básicamente la mitad de este triángulo, que se repite. Si ustedes le quitan el lado derecho a esta función triangular, tienen y dejan una caída aquí en 0, van a tener una señal que se llama el diente de sierra, que se utiliza bastante, sobre todo en sistemas de televisión y en monitores de computadores. Bien, dicho esto, que es la explicación que hay en el libro, donde por ejemplo aquí también definen esta es la definición matemática formal del pulso rectangular, que también lo definen aquí en términos de la función escalón. Dicho esto, entonces, se me pasó acá, perdón. Aquí tengo simplemente listadas algunas de estas funciones. Creo que están por lo menos las más importantes. Está la función escalón, normalmente se escribe como U de t, la función rampa, que suele ser R de t. Como les decía, la función escalón se define como U de t igual a 1 para t mayor o igual que 0 y 0 en otros casos. La función escalón tiene una utilidad muy particular y lo vamos a ver nuevamente cuando hablemos de respuesta al impulso. Y es porque el escalón es la integral de la función impulso, de la función delta de Dirac, de la que ya habíamos hablado. De tal manera, y además la función escalón se puede representar en un circuito como un circuito con una alimentación de corriente directa y en el cual hay un switch. En el momento en que yo cierro el interruptor, eso es el equivalente a una función escalón, es decir, el momento de cierre del interruptor está igual a 0 y el escalón es la aplicación de ese voltaje prácticamente instantáneo de una fuente de corriente directa. Entonces, como les decía, el escalón, que es muy fácilmente aplicable en circuitos eléctricos y que además es la integral de la delta de Dirac, me puede servir para encontrar la respuesta al impulso de un sistema en lugar de utilizar la delta de Dirac. Como les decía en otra clase anterior, el problema de usar la delta de Dirac es que puede ser un ensayo destructivo y que además pues en la práctica es muy difícil lograr pues un delta de Dirac real. Hay aproximaciones como el delta de Kronecker, que ya lo habíamos mencionado también, o un pulso de duración muy corta y amplitud muy grande, siempre y cuando se mantenga el área bajo la curva igual a 1. O sea, fíjense que un delta de Dirac es básicamente una función pulso a la que yo le voy reduciendo la duración en tiempo, manteniendo el área bajo la curva. Entonces, en la medida que yo voy reduciendo el tiempo, el pulso va aumentando en amplitud y cuando esa duración tiende a 0, pues la amplitud tiende a infinito, que es el delta de Dirac. Entonces, volviendo a este tema del escalón,
El escalón es entonces la integral del delta de Dirac, o dicho de otra forma, el delta de Dirac es la derivada del escalón, de tal forma que el escalón me va a servir también para encontrar la respuesta de los sistemas. La otra es la función rampa, que se define matemáticamente muy fácil, es r de t igual a t, t mayor o igual a 0. Como veíamos hace un momento, pues a partir de la función rampa puedo crear la función triangular o triángulo también. Luego está la función exponencial. La función exponencial, ahorita vamos a ver alguna aplicación de esto en MATLAB. La función exponencial pues puede ser una exponencial creciente o decreciente, dependiendo si este a es positivo o negativo. Y la función exponencial también es bastante útil para modelar sistemas, para ciertas aplicaciones, pero más que utilizarla como función de entrada, digamos que es una respuesta típica de los sistemas. Generalmente los sistemas que tienen elementos almacenadores de energía, a sistemas como circuitos RC, circuitos RL o circuitos RLC de segundo orden, suelen tener una respuesta exponencial. Luego está la señal senoidal, todos ustedes conocen. Vamos, la senoidal tiene dos formas de presentación aquí en este mundo de las señales y los sistemas. Una es la función seno que todos conocemos, pero la otra forma muy común es en forma de exponencial compleja. O sea, cuando nosotros representamos una exponencial compleja, o sea, una señal de la forma e a la menos j omega t, por el teorema de Euler, esa exponencial compleja, pues se puede descomponer en función seno coseno. Luego está la función pulso, que ya acabamos de ver en el libro, y la triangular. Me faltó aquí, creo que la diente de sierra. La delta de Dirac ya la habíamos mencionado, y déjenme yo verifico si se me perdió alguna, que creo que ahí están todas. Creo que están todas, profe. Sí, están todas. Ahora, en el mundo de lo discreto, existen exactamente las mismas señales. O sea, si ustedes bajan ahí en el libro, ahorita hacemos este ejercicio en MATLAB, en el dominio discreto van a existir exactamente las mismas señales que acabamos de ver. O sea, hay una senoidal en tiempo discreto, hay una función escalón en tiempo discreto que se define exactamente igual, solo que en lugar de definirse en términos de una variable continua que se define en términos de una variable discreta, que es n, que es una secuencia de números enteros básicamente. La rampa igual, es exactamente la misma. Esta es la función escalón unitario en tiempo discreto y esta es la función rampa unitaria en tiempo discreto. Simple y llanamente, si nosotros juntamos estos puntos con una rayita, tenemos la versión continua, y si lo dejamos así, pues tenemos la versión discreta. Lo mismo, el pulso, en este caso la función impulso o delta de Kronecker, fíjense que se representa también como un delta, pero ya es un delta de n. Aquí la llaman pulso unitario. Normalmente en la mayoría de los textos la llaman delta de Kronecker para que no se nos confunda con el pulso que veíamos hace un momento. ¿Sí? Eso es una cosa particular de este texto y que me parece a mí que puede causar algo de confusión, pero bueno. Luego tenemos las senoidales, periódicas y demás. Si lo miramos en el MATLAB, permítanme un segundo. Aquí tengo, ahorita le metemos la exponencial. Pero básicamente aquí tengo una
frecuencia de muestreo que la definí como 100 unidades por segundo, una variable t que está en términos de la frecuencia de muestreo, que va desde 0 a 1, una señal que es una senoidal, que la ejecutamos acá. Entonces, pues aquí puedo ir permítanme un segundo, yo comento estas 3 líneas. Y ejecuto esto. Perdón que no lo he guardado. Listo. Aquí básicamente lo que hice fue generar una senoidal. Quiero mostrarles un detalle particular y es que yo aquí yo ya tengo creadas unas señales. Se llama SIG. Tengo una versión ruidosa que ahorita la miramos para mirar precisamente cómo funciona el tema del ruido. Y si yo tomo esta señal que la llamé SIG, por signal, y en lugar de usar plot, utilizo la función stem, en lugar de X. Entonces lo que vamos a tener es esto que está ahí. Fíjense que es lo mismo, la misma senoidal, o sea, básicamente la misma señal, graficada exactamente de la misma forma, solo que pues al graficarla con la función stem, nos queda, digamos, la versión discreta. Básicamente, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? MATLAB trabaja en forma discreta, o sea, lo que yo tengo aquí, la variable t, es un vector de 100 elementos, pero es discreto, o sea, MATLAB básicamente funciona de forma discreta, sin embargo, pues me permite, digamos que, imitar algunos comportamientos de señales y sistemas continuos, pero fundamentalmente es discreto. Ahora, si a esa señal le sumo ruido, fíjense que el ruido aquí está definido en términos de una variable aleatoria normal, y aquí hay la función rand en MATLAB me genera una variable aleatoria utilizando una distribución uniforme. La rand n me genera una variable aleatoria, en este caso un vector aleatorio, utilizando una distribución normal. Si recuerdan, cuando hablamos del concepto del AWGN, dijimos que era ruido blanco gaussiano aditivo. Pues lo que estoy haciendo básicamente es generando una variable de ruido que tiene el mismo tamaño de la señal para que se puedan sumar sin problema. Y aquí, si grafico la señal, pues entonces lo que voy a obtener es la senoidal que teníamos hace un momentico, pero ya alterada por el ruido. Y eso es lo que pasa normalmente en un sistema de comunicaciones. Cuando
yo transmito una señal que originalmente es así y la paso por un canal de comunicación, esa señal se va a ver afectada por el ruido y lo que voy a recibir es una cosa más o menos así. Ahora, en el libro nos plantean la opción de hacer esto, o sea, agregarle a esa señal senoidal un componente exponencial. Entonces, le puedo agregar la exponencial, generemos una nueva señal aquí, que llame E, que va a ser igual a la exponencial 1 por t, es una exponencial negativa. Y esta la multiplicamos por sig. ¿Listo? Ahí ya tenemos E, y si le damos que la dibuje, entonces vamos a tener esta exponencial, que es más o menos la misma que aparece en el libro. Básicamente es una senoidal decreciente. Fíjense que esta gráfica es muy parecida a una de las que veíamos de la respuesta del sistema masa-resorte amortiguador la vez pasada, ¿cierto? Sí. Listo. Y como tenemos la pendiente esa tareita, pues quiero aprovechar para que alguno me diga qué encontraron al respecto. Hablas de transponer, digamos, con la analogía mecánica eléctrica, ¿cierto, profe? Sí. Listo, pues, profe, basándome en el libro de ecuaciones diferenciales del semestre pasado, como nosotros alcanzamos a abordar circuitos eléctricos RLC, pues ahí, pues, obviamente con ecuaciones diferenciales. En el libro también hablaba sobre la analogía mecánica y pues prácticamente si nosotros vemos las ecuaciones, son casi que las mismas. Bueno, pues por ejemplo, allá se entiende que en el sistema mecánico, pues tenemos nuestra masa y en el sistema eléctrico viene a ser la inductancia, la constante de amortiguamiento viene a ser la resistencia, la constante del resorte viene a ser la capacitancia de forma recíproca y ya, eso es como lo que muestran allí. Bueno, y pregunta, ¿por qué el resorte es la capacitancia y y la masa es la inductancia? Bueno, en cuanto al resorte, yo diría que haciendo, digamos, la analogía con con el capacitor, es que el capacitor almacena energía y el resorte está haciendo algo muy similar, muy similar al momento que se le aplica una fuerza al resorte. Y pues Ujú. al capacitor es casi, casi muy parecido. Almacena energía, pues si se le aplica una carga, sí, se le aplica una carga. Y bueno, lo de la inductancia, la verdad no tengo claro bien digamos como tal, qué es una inductancia. No recuerdo bien porque pues nosotros estábamos con inductancias en la parte teórica, pero en la parte práctica no se trabaja con inductancia. Sé que es un bobinado, eh, pero bueno, no, la verdad no, ahí sí ya no sé cómo hacer la analogía, el por qué la inductancia se hace la analogía con con la masa. ¿Alguien, ¿alguien tiene alguna idea?
Aquí pues estoy consultando, profe, y hablan de que la inductancia, digamos, tiende a mantener esa corriente aun cuando ya se quite como la corriente que está pasando por el circuito. Entonces, el hecho de que no cambia hace como analogía a una masa, que su peso se mantiene constante. Hay un tema. ¿Ustedes recuerdan cuál es el principio básico del condensador? De pronto lo debieron ver en el curso probablemente de física, física 2, Ah, electromagnetismo, profe. electromagnetismo. Ah, bueno, sí, como se llama ahora. ¿Ustedes vieron el principio del condensador? Sí, señor. ¿Listo? ¿Qué tipo de energía almacena el condensador? Cargas, un voltaje, ¿Y eso es qué tipo de energía? eléctrica, Eléctrica, pero ¿de qué tipo? Si hablamos de energía potencial o energía cinética, la carga eléctrica es ¿cuál de las dos? Potencial. Que Potencial. una diferencia de potencial, ajá. Ajá. Mientras que la corriente es energía ¿qué? Cinética. cinética. Exactamente. Ahí está la analogía. La masa, cuando ustedes suben la masa y la ponen en una posición alta, esa masa lo que tiene es energía potencial. Hasta que yo no la suelto y la dejo caer, no se transforma en energía cinética. Entonces, por eso la masa es equivalente al condensador, en el sentido de que ambos lo que hacen es almacenar energía potencial. Mientras que el resorte lo que tiene es energía cinética. Cuando el resorte está comprimido o estirado, el resorte tiende a volver a su Ah, posición de equilibrio. creo, Eso es, profe, creo que ahí lo dijiste al revés. Es que dijiste que la masa es equivalente al condensador. sí, ¿Sí? ¿Es así? sí, Sí, pues como lo está diciendo, sí, porque digamos que la bobina tendría la corriente sí. y ese sería el resorte. Y la otra que es el condensador, que es el que almacena la diferencia de potencial, sería la otra parte. Exactamente. O- no, profe, entonces ahí me confundí. Porque, o sea, lo que hice en el libro es que, o sea, tú dijiste que la masa es similar, o bueno, funciona como el capacitor, ¿cierto? Sí. Pero bueno, acá dicen de que la masa es en el sistema eléctrico la inductancia y la constante de resorte es la capacitancia recíproca. Mm, pero míralo desde el punto de vista del tipo de energía. Sí, sí, también. Es que yo también me quedé pensando en eso, pero pues siempre me generó duda porque pues cuando uno mira la ecuación, las dos ecuaciones son exactamente las mismas. O sea, donde va la masa va el la inductancia, donde va la constante de resorte va la capacitancia recíproca y así. Bueno, sí, revísenlo con calma y Ok. lo volvemos a discutir, ¿vale? Bien. Ah, dicho esto, entonces, bueno, la otra señal, no, MATLAB nos permite generar prácticamente todas las señales. Ya hay unos toolboxes que tienen almacenadas las señales pulso, triángulo, etcétera. O sea, MATLAB tiene una señal, una función triang y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden generarlas directamente en MATLAB. En este caso, eh, pues puedo generar, por ejemplo, una cuadrada y puedo luego eh, graficar, no la copié bien, graficar la cuadrada, que es lo que tengo acá. Y aquí en este caso tengo una cuadrada normal. Fíjense que a diferencia de la que teníamos ahora en el libro, esta va de +1 a -1. Digamos, esta es la cuadrada estándar.
La otra, cuando va de 1 a 0, normalmente eso se le conoce como una secuencia de pulsos, más que una señal cuadrada. Al final es lo mismo, o sea, lo único que cambia es que esta es una señal periódica que va de 1 a -1, pero fíjense que una secuencia de pulsos que va de 0 a 1, pues yo la puedo ver como una señal cuadrada simplemente sumada con un escalón, por ejemplo, sí, con un escalón. Entonces, normalmente se suele hacer esa diferencia entre la cuadrada y la secuencia de pulsos, pero al final, esta señal cuadrada, si yo la escalo y la sumo con una función escalón, pues puedo tener la misma secuencia de pulsos. Es más un tema como de costumbre, que se maneje de esa forma. Pero aquí en MATLAB, pues ustedes ya tienen todas estas señales elementales, ya están creadas, es cuestión de que les peguen una buscadita para ver cómo van generando cada una de ellas, para que las vamos a utilizar. ¿Listo? Dicho esto, que no hay mucho más que decir sobre estas señales unitarias, lo importante son las relaciones entre ellas y tengan muy presente estas relaciones, es decir, vuelve y juega, el escalón es la integral del delta de Dirac, a su vez la rampa es la integral del escalón. Porque eso me va a servir más adelante para, como les decía, para el modelado de sistemas, que es lo que vamos a empezar a ver ya un poquito más adelante, ya cuando empecemos la unidad 2. Ahora, el siguiente tema que tenía para hoy es este tema de procesos estocásticos, que tiene que ver tanto con señales como sistemas, cuando hablábamos de sistemas no deterministas o de señales aleatorias. Las señales aleatorias entran dentro de esta familia de los procesos estocásticos. La definición, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, es más o menos similar. Fíjense que las dos definiciones son muy similares. Simplemente pues que la una es una colección infinita no contable de variables aleatorias conjuntas, de tal manera que cada una de ellas pertenece al conjunto de los reales, mientras que en las discretas son variables aleatorias conjuntamente distribuidas. Eso es, digamos, es una sutileza matemática, esa diferencia de definición. Fíjense que yo les decía la vez pasada que la voz suele ser un proceso estocástico. Aquí hablan de la presión sonora sensada por un micrófono ambiental. O sea, básicamente la señal que sensa un micrófono cualquiera es un proceso estocástico, en este caso de tiempo continuo. Que yo no puedo predecir exactamente qué va a ocurrir, no la puedo modelar matemáticamente, simple y llanamente pues lo voy a ver como una colección de variables aleatorias. Es la forma como de modelarlo. Dentro de estos procesos estocásticos hay una serie de parámetros que creo que ustedes ya conocen de sus cursos de estadística, que son la media, la varianza, la desviación estándar, que usualmente las suelen llamar parámetros de primer orden, y luego tenemos la autocorrelación y la correlación cruzada, que las suelen llamar parámetros de segundo orden. Básicamente, normalmente, como están definidos aquí, tanto la autocorrelación como la correlación cruzada son secuencias deterministas bidimensionales. ¿Qué significa eso? Que fíjense que la autocorrelación me da un parámetro asociado al comportamiento medio o a la esperanza de la señal, y la autocorrelación hace referencia al producto entre la señal en un determinado instante de tiempo versus la señal en un instante de tiempo diferente. Esa autocorrelación va a ser bastante útil para ciertos procesos que se utilizan en telecomunicaciones, sobre todo para demodulación de señales y demás. Y además me va a permitir luego mirar qué tan estable es la señal en el tiempo.
al yo estar comparando la señal con una versión de ella misma en un instante de tiempo diferente, pues básicamente me va a permitir contrastar la señal consigo misma en diferentes instantes de tiempo y eso me va a servir luego para mirar unos parámetros que ya vamos a ver. Mientras que la correlación cruzada me permite básicamente comparar dos variables aleatorias diferentes o en este caso dos procesos estocásticos diferentes o dos señales aleatorias diferentes. Normalmente la varianza se puede calcular a través de la correlación, lo mismo la media. Esto de que sean simétricas o que satisfagan estas simetrías pues, es útil para algunas aplicaciones particulares, porque digamos me permite interpretar la señal del mismo modo desde el punto de vista del transmisor que del receptor. Y lo que me interesa aquí son los procesos estocásticos idénticamente distribuidos, variables independientes e idénticamente distribuidas, porque es un caso particular de proceso estocástico donde cada variable aleatoria tiene la misma distribución de probabilidad que las otras y sin embargo son mutuamente independientes. O sea, aunque estadísticamente se comportan, digamos, entre comillas, igual, porque obedecen a la misma distribución de probabilidad, son procesos completamente independientes. De tal manera que en estos procesos independientes e idénticamente distribuidos, la media, la varianza y la desviación estándar son secuencias constantes que se van a definir de esta forma. Aquí estoy mostrando simplemente para el caso discreto. En el caso continuo, los cálculos las definiciones son similares. Y la correlación pues va a tener, digamos, un comportamiento particular, que es lo que nos interesa a nosotros. En el caso de los procesos estocásticos continuos, pues igual hay una definición de media, de varianza, de desviación estándar, autocorrelación. Fíjense que son exactamente las mismas definiciones que en procesos continuos, perdón, que en procesos discretos, solo que cambiamos la n por la t, fundamentalmente. Y como les decía, pues se denominan estadísticas de primer y segundo orden. En este caso, todas estas son de segundo orden. Las propiedades de simetría ya es lo mismo que en el caso de las discretas. Lo que nos interesa aquí fundamentalmente son estas dos definiciones. Aquí tenemos la definición para el caso discreto y para el caso continuo. Esto es tomado del libro de Vetterli. Y básicamente esta definición habla de lo que es un proceso estacionario. Y un proceso estacionario básicamente lo que dice es que su distribución conjunta para la secuencia original y para la secuencia desplazada en el tiempo por un instante k o por un periodo de tiempo k, en este caso discreto, son idénticas. En el caso del proceso continuo es lo mismo. Aquí tenemos las variables aleatorias en cada instante de tiempo y en cada uno de estos instantes de tiempo, si lo desplazamos un periodo de tiempo tau, sus comportamientos o sus distribuciones conjuntas son idénticas. Fíjense que no estoy diciendo que las variables o las señales sean idénticas, sino que sus distribuciones conjuntas son idénticas. Esto es muy importante porque lo que me dice es que el proceso, aunque es estocástico, tiene un comportamiento más o menos predecible, por lo menos que obedece a una misma distribución dentro de un cierto rango de tiempo. Y la siguiente definición es lo que se denomina un proceso
estacionario en sentido amplio. Fíjense que aquí tenemos primera definición, proceso estacionario, y luego en sentido amplio. O sea, aquí digamos que se relaja un poco más la condición. Cuando su valor medio es constante y su autocorrelación depende solamente de K. Es decir, que su autocorrelación, digámosle, el valor de la autocorrelación podría no cambiar si solamente tenemos en cuenta el valor de n. Pero cuando ya tenemos en cuenta la diferencia de tiempo K entre una variable y la otra, sí va a haber una diferencia en la autocorrelación, pero va a depender única y exclusivamente de esa diferencia de tiempo. Lo que me está diciendo eso es que el comportamiento estadístico de esas variables aleatorias o de esa señal estocástica o esa señal aleatoria, digamos que es estable o tiene un comportamiento más o menos predecible dentro de un cierto rango de tiempo. Y eso va a ser importante porque nos va a permitir manejar tanto sistemas como señales cuyo comportamiento es bastante aleatorio, pero que si logramos encontrar que son estacionarias en sentido amplio, podemos asumir ciertas condiciones. Si hablamos de un sistema, podemos asumir que el sistema es lineal invariante en el tiempo dentro del rango tau, por ejemplo, por ser estacionario en sentido amplio. Y lo mismo en la señal. Podemos asumir que la señal va a tener un comportamiento que puedo predecir o que puedo modelar dentro del rango tau o del rango K si hablamos de la señal discreta. Profe, Señor. ¿puedes por favor repetir cuáles serían como las características para decir que una señal es estacionaria en sentido amplio o en un proceso? Son dos condiciones. La primera es que la media sea constante. Independientemente del tiempo en el que la mida. Es decir, un proceso estacionario en el sentido amplio va a tener un valor medio igual. Eso aplica, por ejemplo, para el ruido. El caso típico de esto es el ruido blanco gaussiano aditivo. El blanco ruido gaussiano aditivo es un proceso estacionario en el sentido amplio que tiene una media conocida que normalmente se conoce como la densidad espectral de potencia de ruido. La segunda condición es que su autocorrelación dependa única y exclusivamente de la diferencia de tiempo tau. Es decir, que su autocorrelación no va a depender de t, sino solamente de tau. Se me convierte, digamos, en una variable, en un parámetro, en una función, ya no de dos variables, que son t y tau, sino de una sola variable que es tau. Pero, digamos, explicado de forma más o menos conceptual, lo que me está diciendo esto es que la señal tiene un comportamiento más o menos predecible en este instante de tiempo tau, o por la duración de este instante de tiempo tau, lo cual me permite modelar o predecir el comportamiento de la señal en ese rango de tiempo. ¿Tau sería como un periodo? Tau sería como un periodo durante el cual la señal tiene un comportamiento que puedo modelar, que puedo predecir. Listo. Ahora, ¿por qué son importantes estos dos conceptos? Y muy probablemente no nos vamos a meter mucho más, o tal vez ni siquiera los volvamos a mencionar en el curso, salvo que alcancemos a ver algo de sistemas de comunicaciones inalámbricas. Es porque es la condición, o mejor dicho, la mayoría de los sistemas de comunicaciones, sobre todo los sistemas inalámbricos, que tienen una condición muy particular, y es que la señal inalámbrica o el canal inalámbrico depende muchísimo del entorno.
y los entornos son completamente cambiantes, se ha logrado probar experimentalmente que un canal inalámbrico va a ser estacionario en sentido amplio, incluso cuando es un canal multitrayectoria, es decir, es un canal donde la señal rebota en diferentes objetos. Incluso ahí se utiliza otro concepto que es el WSSUS, que es Wide Sense Stationary Uncorrelated Scatterers. Eso significa que el canal es estacionario en sentido amplio, aun cuando hay objetos distribuidos de forma no correlada. Y ese mismo concepto, sobre todo lo de las señales no correladas, es lo que me permite que muchas tecnologías asociadas a los sistemas de cuarta y quinta generación funcionen, como es el caso de los sistemas de múltiples antenas, que les mostraba un ejemplo por allá en la primera clase. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales en sistemas de comunicaciones porque son los que nos permiten en la práctica modelar los sistemas de comunicaciones, sabiendo que tanto los sistemas como las señales van a ser procesos estocásticos, pero al definirlos estacionarios en sentido amplio, y en últimas lo que se suele hacer es experimentalmente encontrar cuál es el valor del tau para un canal de comunicaciones particular o para un sistema de comunicación particular, me permite modelar el sistema como lineal invariante en el tiempo durante este periodo. Eso suena a un truco matemático muy exótico, pero pues así funcionan los sistemas de comunicaciones hoy en día. ¿Alguna preguntilla? Por mi parte, todo claro, profe. Vale. Bueno, esto ya lo había comentado. Y como les decía, el ejemplo típico de proceso estacionario en sentido amplio es el ruido blanco. Normalmente la media suele ser 0 y sus elementos no están correlacionados. Aunque la media del ruido es 0, cuando yo analizo el ruido dentro de un cierto rango de frecuencias, con lo que trabajo es con algo que se llama la densidad espectral de potencia de ruido, que ya ese valor no es 0, y es lo que me va a determinar lo que se llama el nivel de ruido o el valor del ruido para calcular una relación súper importante en los sistemas de comunicaciones que se va a llamar la relación señal a ruido, que es la que me va a permitir básicamente definir si un receptor que está recibiendo una señal es capaz de decodificar o no esa señal. Todos los sistemas de comunicaciones tienen lo que se conoce como el umbral de relación señal a ruido, es decir, hay un valor mínimo de relación señal a ruido que se debe cumplir para que el receptor sea capaz de decodificar la señal. Es como cuando uno está en un salón lleno de gente, está tratando de hablar con alguien más. Si la otra persona me habla con un tono de voz muy bajo, con un nivel de voz muy bajo, pues yo no soy capaz de distinguir lo que me está diciendo porque el ruido de fondo me lo está enmascarando. Entonces esa persona tiene que hablar suficientemente alto o hablarme suficientemente cerca para que la relación señala ruido, es decir, la voz de esa persona comparada con el ruido que hay alrededor, me permita a mí pues, decodificar la señal, que es entender lo que me está diciendo. Entonces, en cualquier sistema de comunicaciones aparece eso. Ahora, dentro de todos estos procesos estocásticos se definen también los procesos gaussianos, donde, pues, como su nombre lo dice, la característica es que las variables aleatorias o las señales aleatorias que lo componen son gaussianas.
y las puedo describir perfectamente a través de las estadísticas de segundo orden. Básicamente, cualquier proceso blanco gaussiano, en este caso el ruido blanco gaussiano, va a ser independiente e idénticamente distribuido, que es, digamos, lo que hace que el ruido sea tan complicado de manejar, pero a su vez tan fácil de manejar. Complicado de manejar es porque por esta misma razón no es posible filtrar el ruido. Yo no puedo eliminar el ruido de una señal, pero sí puedo lidiar con el ruido a través de la relación señal a ruido. O sea, si yo conozco cuál es mi nivel de ruido, pues simplemente diseño el sistema para que la relación señal a ruido sea mayor que la que yo necesito. Y ahí aparece ese concepto que ya les mencioné, que es la densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia es el parámetro fundamental que voy a utilizar para describir las señales aleatorias o los procesos estocásticos cuando se cumple la condición de que sea estacionario en sentido amplio. Y la autocorrelación es la que me va a permitir calcular la densidad espectral de potencia. Esta es la ecuación que se suele utilizar. En este caso, para la señal discreta, es la autocorrelación multiplicada por a la menos j omega por k. Esto es simplemente una fórmula que luego se va a utilizar en muchísimos cálculos. Y pues es lo que me permite hacer un montón de cosas a partir de la densidad espectral de potencia. Ahora, la correlación y la autocorrelación me sirve para otra aplicación, entre otras muchas aplicaciones, que es lo que se llama el principio del radar. El principio fundamental de un radar es que un radar transmite una señal con una forma conocida y la señal se refleja en el otro objeto. Pues aquí puse el ejemplo típico que es un avioncito, pero hoy en día, por ejemplo, son muy comunes los radares vehiculares, los sistemas anticolisión, que muchos carros de cierta gama hoy en día ya traen de fábrica y que son cada vez más comunes. Es decir, hasta hace unos 10 años, pues estos sistemas anticolisión se veían solamente en carros de alta gama. Hoy en día pues los encontramos en carros de gama más baja y funcionan bajo este principio. Se transmite la señal rebota en el objeto, se refleja y lo que llega al otro lado es la señal que transmití retrasada, un periodo de tiempo que equivale al tiempo de ida y vuelta, más ruido. El tema es que aquí recibo ruido y por supuesto aparece el tema de la relación señal a ruido. Y a partir de esta señal que llega aquí, yo puedo calcular la distancia a la que está este objeto y el tamaño del objeto, que es el principio fundamental del radar, saber básicamente de qué tamaño es este objeto, a qué velocidad se mueve, a qué distancia está, etc. Todo eso lo puedo calcular a partir de la correlación. Ahora, un comentario medio entre paréntesis. El principio fundamental de estos aviones que se denominan aviones invisibles al radar, o stealth más bien, el término en inglés no es invisible, sino furtivos. Si ustedes los miran, la geometría de esos aviones es bien particular, tiene una forma bien exótica. No sé si ustedes alguna vez han visto un avión de esos. El que es como un triángulo negro, ¿no? Exactamente, el F-117. Ujú. La forma de esos aviones es para que precisamente la señal del radar no se devuelva, sino que rebote en otras direcciones y se produzca un efecto que en comunicaciones o en radiocomunicaciones se denomina scattering. Es que la señal se dispersa en otras direcciones y la señal que logra devolverse es una señal muy pequeña. Entonces no es que el radar no detecte el avión, sino que lo detecta como un objeto muy pequeño, entonces es muy probable que lo confunda con pájaros o con otro tipo
de objetos, incluso con ruido. Señor. Entonces significa que los desarrolladores o quienes hacen estos aviones son expertos para hacer cosas de esas, ¿no? O sea, no es cualquier persona así como empírica que muchas veces salen, sino que deben ser profesionales del tema. La física y la matemática que hay detrás del diseño de un avión de esos es violenta. Incluso hay toda una teoría, hay toda una rama de la teoría electromagnética y de la teoría uniforme de difracción para lo que es el diseño de esos aviones. Ahora, información también curiosa, la teoría física y matemática alrededor de todo esto de los sistemas stealth la desarrolló un señor ruso de apellido Uffinstev, que trabajaba para un centro de investigación en la Unión Soviética por allá a mediados de los años 40. Y resulta que cuando él publicó su información y se la entregó a sus jefes, pues les pareció que eso era como una pérdida de tiempo. Y algún espía gringo se enteró de eso, se robó el informe, se lo pasó a los señores de Lockheed Martin y ellos ahí mismo vieron la aplicación de eso en aviones. Y de ahí fue que desarrollaron los aviones. Este señor Ofister vive ahora en Estados Unidos, en California. Tiene varios libros publicados, entre otras cosas. Están en la universidad, que alguna vez estuvimos trabajando con esa teoría. Profe, o sea Pero que el señor que era, bueno, el desarrollador ruso lo adoptó Estados Unidos, pues, o sea, se robaron los informes y al último él terminó trabajando para Estados Unidos. él llegó a Estados Unidos después de que cayó el muro de Berlín, o sea, después de que desapareció la Unión Soviética. Él terminó viajando a Estados Unidos por temas ya de trabajo y se quedó en Estados Unidos. Pero no, digamos, no es el caso pues de ese que se vuela para Estados Unidos porque a trabajar con la CIA o cosas por el estilo, no. Sí, él siguió trabajando con la Unión Soviética hasta que se disolvió la Unión Soviética, hasta el año 89-90, y llegó a Estados Unidos creo que en el 91-92. Ya, pues, gracias, profe. Bueno, aquí es básicamente, esto es un desarrollo de cómo se hace la correlación cruzada entre X y Y. Básicamente la correlación cruzada es conmutativa. Entonces yo puedo no solamente invertir el orden de las variables, sino que puedo da lo mismo hacer x de n menos l por y de n que x de n por y de n menos l. O puedo también invertir el orden de y y x. Y básicamente lo único que cambia es que si yo invierto el orden, pues se me invierte la variable independiente, la variable de desplazamiento en el tiempo. Pues simplemente eso ocurre con algún tipo de señales. Cuando las señales son, por ejemplo, señales pares, R sub x y de L es igual a R y x de L. O sea, da lo mismo porque es menos L y L terminan siendo iguales. Pero pues la única consideración con la correlación es que si yo invierto las variables, pues se me invierte el signo de la L. Digamos, hay un reflejo en espejo de la señal, de la función de correlación. Recuerden que la correlación es una función. Hay un caso
Normalmente en MATLAB existe una función correlación que me devuelve un número, un valor, pero es una función de correlación muy orientada a permitirme saber qué tan parecidas o no son dos señales. Pues la correlación en general, una de las cosas para las que me sirve es para saber qué tan parecidas son dos señales, y eso me sirve, como les decía, tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en receptores, eh, en receptores de comunicaciones, porque la forma de comprobar cuál es la señal que me está llegando es haciendo la correlación con señales que se tienen en un diccionario. Normalmente cuando se trabaja con sistemas de comunicación digital, los receptores normalmente utilizan como receptor el que se conoce como receptor de correlación. Es uno de los tipos de receptores que se utilizan, y la forma de saber qué es lo que le está llegando es haciendo una correlación y encontrando pues cuál es la, digamos, el mayor valor de la correlación entre la señal que está recibiendo y el diccionario de señales que hay en el receptor. De tal manera que esa es una ventaja de los sistemas digitales, que me permiten decodificar la información a partir de un diccionario de datos. Profe, ¿puedes volver un momentico? Sí. Te quería preguntar sobre el análisis de esto que está ahí. Básicamente, sería una señal X como en el momento n, multiplicada por una señal Y adelantada, creo que sería Atrasada. atrasada. Pero cuando es atrasada es que se mueve hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Sí, se mueve a la derecha. ¿Eso es un n-1, profe? Menos ¿O L. eso es un -l? ¿Y L viene a Una L. ser...? L es un periodo de tiempo. Ah, sí, un periodo de tiempo, claro. L es 0. Ah, sí, sí. Listo, listo. O sea, ahí también lo que se dice es como que uno puede hacer primero Y y luego multiplicarlo por X, o es indiferente cuál de las dos es la que se le hace la transformación del tiempo. Exacto. Exactamente. Listo, perfecto. Ahora, nosotros no hemos hablado de este operador todavía, entonces simplemente lo voy a dejar así como medio en el aire. Pero una forma de hacer la correlación es a partir de una operación que se llama convolución. Vamos a hablar de la convolución probablemente ya en la próxima, bueno, no estoy seguro si en la próxima clase, pero bueno, una operación de la que tenemos que hablar es la convolución, porque es una operación que es la que me va a permitir encontrar la señal de salida de un sistema ante cualquier entrada, conociendo la respuesta al impulso del sistema. Entonces, simplemente por ahora lo que les dejo es posible hacer la operación correlación a partir de la función de la operación de convolución. Y pues en MATLAB esta operación, así como está, es la que me sirve para hacer ese cálculo de correlación. Fíjense que la Y de menos L se maneja como un flip LR, que es básicamente una inversión de la señal. La autocorrelación es básicamente, como les decía, una correlación de una señal consigo misma. En el caso de... Esa puede ser, se utiliza también muchas veces para poder verificar qué tanto varía una señal en el tiempo. Y me sirve, por ejemplo, para validar el tema de estacionariedad en sentido amplio. Estos son algunos ejemplos de cálculos de autocorrelación.
Ustedes lo pueden buscar también en MATLAB. Fíjense que aquí tenemos una exponencial con su versión atrasada, y pues la correlación lo que me da es la relación entre esas dos señales, que lo que me va a decir es en qué punto esas dos señales, digamos, van a coincidir o se van a parecer más. Bueno, esto lo voy a dejar ahí. No vamos a hablar todavía del amigo Gram-Schmidt. Y voy a dejar también pendiente el teorema de Parseval. En teoría, esto es parte de la unidad 1, pero esto es mejor que lo veamos cuando ya estemos hablando de la transformada de Fourier, porque creo que se ve mucho mejor en términos de lo que es la transformada de Fourier. Bien. Si seguimos la secuencia del libro, permítanme un segundo. Bueno, aquí hay unos ejemplos de sistemas. Denles por favor una mirada a estos ejemplos y a la forma como se modelan. Y la próxima les muestro una aplicacióncita en MATLAB, es una app que ustedes lo pueden ¿Leer descargar. qué sesión, profe? ¿Cuál, profe? Disculpa. La 1.4 algo. Sí, en la 1.4. Pero a lo que quiero yo saltar es a... Ya vamos a empezar entonces a mirar, entrar en el capítulo 2, que es básicamente todo el tema ya de modelado de sistemas. Aquí se hablan de sistemas de primer orden, de segundo orden, modelos de ecuaciones diferenciales. Desde que aquí ya estamos en el capítulo 2. Aquí estamos hablando de los cálculos de la salida del sistema. Entonces lo que vamos a empezar a mirar es esta parte de modelado de sistemas. Aquí ya empezamos a hablar de la convolución, porque ya empezamos a hablar de la respuesta al impulso. Fíjense que aquí vuelve y aparece el ejemplo del filtro, entonces no se les olvide este filtro, Móvil. de promedio móvil. Y su implementación en MATLAB, porque ya vamos a empezar a hablar de sistemas en el dominio del tiempo. Aquí en este libro empiezan con los discretos, luego siguen con los continuos, después vamos a seguir esa secuencia. Lo que yo voy a hacer la clase que viene es que voy a hacer una introducción antes de meterme en los sistemas. Voy a hacer una introducción a lo que son los sistemas de conversión análogo-digital, digital-análogo, para que ya cerremos el tema de muestreo, de teorema de muestreo, y voy a usar como ejemplo cómo funcionaban las cintas de video antiguas, para hacer unos ejercicios relacionados con modelado de sistemas. Y les recomiendo este app de MATLAB, que lo pueden descargar libre, que nos va a permitir mirar cómo se modelan algunos o cómo se comportan algunos filtros particulares, ¿sí? Que están, que ya les muestro cuáles son, en la documentación del laboratorio. Están bien definidos todos los filtros. Hay unos ejercicios muy chéveres. La idea es que les peguen una mirada y luego pues, los vamos a ir ejecutando. Aquí están, digamos, los diferentes. Esto aquí
Estos nombres aparecen relacionados luego con estos valores. Fíjense que aquí está el G4 DIM1, DIM2, ¿sí? Tipos de filtro particulares. Y este sistemita me permite mirar la respuesta en frecuencia de esos bichos. Simplemente les recomiendo que descarguen este app. Lo vamos a ir utilizando poco a poco. Y vamos a empezar a introducir lo que es este modelado de sistemas. Entonces, la Profe, idea es que, disculpa, señor, la app está dentro de MATLAB, ¿cierto? Como en la tienda. hay que descargarla, hay que descargarla. O sea, si te metes al Porque es gestor que de yo tengo apps, ya MATLAB. Ujú, si te metes al gestor de app de MATLAB, por aquí, sí, hay una opción de profe, ins- creo que es en Home. Ah, bueno, ahí, eso, instalada, ok. instalar apps. Aquí las buscas, ¿sí? Bueno, perdón. No, este en Ah, Home, profe, creo que es en Home. Que yo he visto lo de la tienda. aquí en esta Ah, opción puedes buscarlas. ok. Entonces, simplemente le das Analyzing Systems in Frequency o algo así, así como se llama la app, y te va a aparecer. Y simplemente la instalas. Fíjate que aquí me está apareciendo dentro de mis apps. O sea, son apps que yo he instalado, que no vienen preinstaladas como MATLAB. Está el Ah, caso del resorte que vimos la semana pasada y este lo instalé hoy realmente. O sea, esta app no MATLAB. la, Ok. apenas me la encontré hoy. Entonces alcancé a cacharrearla por un ratico antes de clase, pero está bien interesante. Y Listo. lo chévere es que pues tiene unos ejercicios, unas aplicaciones para que ustedes la vayan cacharreando también. Entonces lo que vamos a ver, la Lo próxima del clase, lab, ¿dónde se ve? ¿Lo del laboratorio? Como, eh, lo buscan aquí en esta opción de apps de MATLAB. Fíjense que hay una pestaña de apps y Ya la encontré, profe. aquí No, sí, simplemente la buscan. es donde dice Get More Apps a la izquierda, justo a la izquierda de tu mouse. Eso ahí. Entonces ahí se les despliega una ventanita y ahí buscan Del lado de mi Analyzing, scroll. Analyzing Linear Systems in Frequency Range y ya aparece. Yo creo que si Está la buscan por como, Signal Processing también la van a encontrar. ajá, está como de Ahí la décima lista. por allá abajo. Ya la encontré. profe, pero el PDF que nos mostrabas dónde estaban los... Ahí mismo. Cuando ustedes descargan el app, eh, desaparece. Listo. Bueno, aquí está. Y está toda esta documentación que está, como les digo, está bastante buena. Entonces, lo que vamos a trabajar la próxima clase es hasta... Nos recomendaste, profe, según lo que anoté acá, leer el 1.4, la sección 1.4, Sí. y filtro de promedio móvil, que es como la página 57 más o menos, ¿cierto? Del capítulo 2, la idea es ir hasta la sección 2.3 incluida. O sea, desde las 2 hasta las 2.3. Correcto. Ok, listo. Voy anotando. Eso es lo que vamos a trabajar, o lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la próxima clase. ¿Listo? Y también leemos la 1.4, ¿cierto, profe? Sí, señor. Listo. Bien. ¿Listo? Listo, profe. Ya anoté. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, por mi parte, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Listo. Revisen de todas formas en lo que quedamos de la equivalencia masa resorte amortiguador con los elementos eléctricos.
y lo discutimos el jueves para estar seguros de qué es qué, si realmente el condensador equivale a la masa o no. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Que tenga feliz noche. Igualmente, nos vemos el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Que esté profe, bien. chao. Chao. Ya, profe.